Bienvenido a nuestro nuevo ciclo de podcast. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Garrido, formo parte ahí del Secretario de Gobierno, estoy en la dirección de planeamiento de estrategias sociocomunitarias y hemos desarrollado un proyecto muy lindo junto a la Subsecretaría de Turismo y también con Ciudad Inteligente. La verdad que hemos desarrollado el año pasado un trabajo muy extenso durante el año en el que hemos combinado una apuesta cultural muy fuerte por la ciudad y al mismo tiempo hemos generado, yo lo digo, un laboratorio tecnológico. Bien. Que me parece que es importante resaltarlo porque toma el desafío de poner viejas estructuras del Estado a la altura del siglo XXI y sus cambios y sus transformaciones, que no es un desafío menor porque implica no retroceder ante la intención de estar en contacto permanente con la sociedad y con las mayores transformaciones que la sociedad está experimentando en términos tecnológicos. Sabemos que vos estuviste muy involucrado con el proyecto de rutas. Queríamos que nos cuentes un poco sobre este proyecto. Cómo la Secretaría nuestra estuvo involucrada, cómo fue el proceso desde el minuto cero. Contanos todo el detrás de escena. Bueno, aprovecho. Nosotros tenemos un proyecto bien grande que se llama Rutas Turístico-Culturales, que se propone generar estrategias para que los visitantes turísticos a la ciudad de Córdoba, pero también los vecinos y las vecinas con intereses históricos, culturales, recorran la ciudad y que la ciudad se convierta en un territorio para el aprendizaje, ¿no? Para el aprendizaje sobre su propia identidad, sobre su arquitectura, sobre su historia, su geografía, su paisaje, su literatura, su arte. Y cada rincón de Córdoba nosotros consideramos que tiene una potencia en relación a su expresión cultural y que solo hay que detenerse y pensar cómo poder contar, ¿no? esas historias. En ese sentido hay distintos recorridos que fuimos proponiendo con distintas temáticas, algunos que ya los lanzamos y tienen formas más clásicas y métodos más clásicos de recorrer con guías de la ciudad y demás, y otros con más alternativos y más desafiantes en las metodologías que propusimos para recorrer la ciudad. Desde ahí surgió la idea de realizar un recorrido literario, después le pusimos el nombre de paisajes poéticos, Sí. Que lo que buscábamos era que las personas conocieran la ciudad a partir de la literatura, ¿no? De poetas, poetisas de la ciudad de Córdoba. El desafío era grande porque lo que queríamos era hacer al mismo tiempo que se recorra la ciudad, distintas partes históricas, se aprendiera sobre la arquitectura de la ciudad, pero se aprendiera a partir de su literatura. No fue fácil, se inició un proceso primero muy fuerte de, llamémosle, curaduría literaria, ¿no? Hubo equipos de trabajo realizando lecturas permanentes de nuestra literatura de Córdoba, hablando con especialistas, tratando de buscar elementos diversos y al mismo tiempo que sean potentes para contar esa historia. Fue un trabajo muy interesante, yo les voy a contar algo de cómo lo fuimos haciendo, pero paralelamente a hacer todo el trabajo cultural sobre nuestra propia literatura, nuestra propia poesía, ya le voy a dar algunos nombres más clásicos, como el de Daniel Salzano, de contar esa historia en particular, es un nombre que tiene un eco muy fuerte entre nosotros, pero también el de poetas más desconocidos, que han tenido una gran producción, pero quizás no se conozcan demasiado. Al mismo tiempo que empezamos a hacer ese trabajo en equipo, ahí nos acompañó mucho la curaduría de la subdirectora Ana Testa, pero además de hacer ese recorrido más cultural, empezamos un diálogo con Ciudad Inteligente porque nosotros pretendíamos que a este recorrido lo pudiera hacer cualquier persona de forma autoguiada, con la sola utilización de su celular. Bien. Y ahí surge el chatbot. El chatbot fue surgiendo, ¿no? Porque qué herramienta tecnológica del celular utilizar es una discusión.
Totalmente. Sobre todo cuando uno trata de no solamente pensar en una actividad cultural o en la difusión cultural, sino que lo que nos proponíamos era generar una experiencia cultural. Nosotros queríamos y tenemos el desafío, volvemos un poco locos, soy inteligente, tenemos el desafío de que los vecinos y las vecinas se detuvieran en la ciudad a leer. Y además se detuvieran a leer en la vorágine tecnológica que un celular nos propone constantemente. Y el chatbot surgió porque entendíamos que el WhatsApp nos abría una ventana que era: no hay persona que no lo utilice, ¿no? De cualquier edad. Totalmente. Pensábamos, ¿no? Los adultos mayores es un circuito tecnológico que lo utilizan permanentemente, los jóvenes también. Es quizás uno de los sistemas que más se use de comunicación tecnológica. Y esto, nos abre una puerta de decir: nadie va a tener que bajar nada, nadie va a tener que aprender una nueva herramienta tecnológica dentro de las miles que ya tenemos, sino que van a usar algo que ya están usando permanentemente. Eso era una potencia, ¿no? Eso, diría, era un elemento democratizador del proyecto que nos proponíamos. Todos podían acceder y de una manera muy fácil a la herramienta tecnológica que nos proponíamos usar. Yeah. Pero lo que veíamos en nuestras primeras pruebas es que uno en WhatsApp diría que casi que no lee, sino que se arrebata pragmáticamente para resolver. O sea, hay una lectura muy pragmática del WhatsApp, que uno en la vorágine del trabajo, de la familia, de resolver, o una salida con amigos, buscar a los chicos a la escuela, además. Y yo creo que, por eso pienso que es un gran laboratorio y que la Municipalidad de Córdoba ha tomado la decisión de llevarlo adelante. Me parece que es crucial, hay que valorizarlo mucho, porque para lograr una experiencia cultural con la tecnología, con la transformación tecnológica, una de las preguntas es lograr cómo detenernos sobre la cultura y sobre la experiencia literaria, en este caso en particular. ¿Cómo hacíamos para que... Claro, ¿cómo hacíamos para que en ese WhatsApp, en particular del chatbot que habíamos diseñado, no saltearan los mensajes y no se detuvieran a leer poesía? Bueno, los equipos por detrás, tratando de pensar alternativas, las fuimos buscando. Sí. Y una de las formas que encontramos fue que no fueran transmitidos solo como mensajes de texto, sino que fueran grabados. Que fueran videos con los poemas grabados, y que estos videos con estos programas grabados no fueran productos en todo simples, sino que fueran objetos culturales. Convocamos a poetas de la ciudad, hicimos un casting de poetas de la ciudad, escuchando sus voces, escuchando sus tonalidades, y viendo cuáles lecturas jugaban mejor con la propuesta cultural. Entonces, para nosotros es importante que el tono de voz de los poetas, las fallas en la lengua, que no es la lengua de la poesía no es una lengua absolutamente perfectamente digitalizable, sino que hay balbuceos, hay dudas, hay emociones, hay amor, hay fallas del amor, y que todo eso tenía que estar vivo en la experiencia tecnológica. Entonces, bueno, hicimos el casting de poetas de la ciudad, nos mandaron poesía desde distintos lugares, los grabamos y hubo técnicos trabajando por detrás de esto, se grabaron los poemas, y además cada video que se subía con un poema estaba la grabación del mismo. Se grababan poemas de Salzano o de Gaucio de Goldovin, se grababan, se ponían ahí con su propio texto también acompañando, y cada video además tenía una ilustración de un ilustrador de Córdoba alegórica al poema que acompañaba. Entonces la idea era envolver, ¿no? Claro. O sea, que la tecnología envuelve una experiencia cultural que permite que ahí se detenga y que se logre encontrar un clima dentro del celular, ¿no? Un clima cultural dentro del celular. Totalmente. No es cosa fácil, usted lo sabrá, ¿no? Y a partir de ahí lo empezamos a lograr, ¿no? Empezamos a encontrar cómo detener a ese transeúnte, ese paseante, ese caminante por la ciudad de Córdoba. Y otro de los elementos que también nos ayudó mucho a generar esta idea, esta atmósfera cultural, fue la música. ¿Por qué?
porque el recorrido tiene, además de las poesías, tiene una propuesta que fue una pregunta: ¿qué hacer entre parada y parada? ¿No? Claro. Hay un recorrido que es muy corto, y vamos a entrar a cada uno, y un recorrido más extenso. El de Salzano es extensísimo. Tiene una duración de 3 horas, pero se puede hacer de forma más corta. Un poco porque quiero que cuente, y ahí cuento lo de la música, y vuelvo a lo de la música porque es importante, que fue otro elemento que volvió inmersivo a la experiencia. Hay 2 recorridos. El más extenso es el que es sobre la obra y la vida y la poesía de Daniel Salzano. Daniel Salzano es un poeta que vivió toda su vida en Córdoba, está ligado a la ciudad de manera muy especial. Escribió desde los años 60, fines de los años 60, hasta hace muy pocos años, todas las semanas en La Voz del Interior, escritos de enorme poesía, y la mayoría de ellos tenían que ver con la ciudad de Córdoba. Y su vida también, porque fue director del Cine Club Municipal de la ciudad, fundador de la España de Córdoba, también, que es otro centro cultural de la ciudad. Estuvo vinculada de diversas maneras a Córdoba, y eso nos parecía que era un personaje muy importante para este proyecto, porque además, si ustedes se sumergen en su obra poética, nada, no hay lugar de la ciudad que no esté nombrado por Salzano de una manera bellísima, con metáfora de distinto tipo, desde el córner de la cancha de Belgrano en Alberdi, hasta el Arco de Córdoba. Cada elemento, cada rincón de la ciudad está en su poesía. Eso nos entusiasmó mucho. El recorrido tiene un punto de partida, que son los centros de información turística de la ciudad. Esto, como lo contaba, se trabajó junto a la Subsecretaría de Turismo. Y los puntos de partida están en los centros de información, o uno de los posibles puntos de partida. Bien. Porque en los centros de información, la idea es que cuando el turista se arrime, o el vecino y la vecina se arrime, se le entreguen unos mapas, se diseñaron para este objetivo. Les muestro acá el de Salzano, que lo que hace... Tienen un diseño increíble, ¿no? Vale destacar el diseño de esos. Vale destacar donde tiene dibujado. Totalmente. A ver si se llega a ver ahí, pero este es un recorrido. Es el recorrido, ahí lo voy a comentar, todo el recorrido. Perfecto. Todas las paradas. Este es el recorrido más largo, digamos. Este es el más largo. Bien. Esto te hago una consulta, te saco un poco de... ¿Ustedes lo han pensado más que todo para el turista o se basaron un poco en decir, bueno, tenemos vecinos y vecinas de Córdoba que no deben saber ni quién es Salzano, ni nada, ni interiorizados en estas cuestiones que vos decís? Fue una persona que dejó y marcó hasta el arco de la cancha de Belgrano, ¿me entendés? Como, ¿cuál fue ese motorcito de decir a quién apuntamos? ¿Cuál es el público al que apuntamos? Es una buena pregunta, y además estuvo todo el tiempo dando vueltas entre nosotros, porque también, como todo proyecto cultural, depende mucho a quién lo dirigís, qué tipo de propuesta haces. Y en ese sentido yo creo que sirve para ambos públicos, ¿no? Para una persona que viene a Córdoba y quiere conocerla, la podés conocer a través de su literatura. Creo que hay algo ahí que valorizar lo que uno tiene ayuda mucho para que el recorrido que haga el resto de nuestra ciudad tenga, diría, una forma diferente de recorrer, que no sea solo los puntos más clásicos, nodales del casco histórico que siempre están ahí. Sí. Nuestra idea es poder ampliar, ¿no? Irradiar lo que Córdoba tiene para mostrarle a cualquier visitante. Bien. Porque la historia de Córdoba, en ese sentido, es muy rica y potente, y creo que hay mucho para contar sobre eso. Además, cuando uno visita una ciudad, no hay nada mejor que visitarla escuchando sobre sus historias, sobre sus anécdotas. Sí, totalmente. Y creo que en eso hay una gran tarea por desarrollar todavía. Me parece que la municipalidad está muy atenta a eso, con muchos proyectos enfocados, y que se da el asunto virtuoso de que cuando uno está pensando presentar la ciudad para el turismo y desarrollar la industria del turismo, que también está asociada a la posibilidad de desarrollar más trabajo, uno al mismo tiempo que busca dar cuenta de
de la historia y de la belleza de la ciudad, logra que eso también sea más rica para los que vivimos en la ciudad. Sí, totalmente. En ese sentido, nuestro público está destinado a todas las maestras y maestros de literatura de las escuelas de la ciudad que quieran hacer este recorrido, o sea, para estudiantes de la universidad, con intereses culturales, para los vecinos y vecinas que no conocen a Salzano y que pueden realizar esta experiencia conociendo al autor, conociendo su poesía y conociendo algunos rincones de la ciudad que a lo mejor no se habían detenido. Sí, totalmente, y desde la facilidad de tener hoy en día un celular, porque por ahí la cultura es como que uno habla de cultura y no se imagina que se puede entrelazar con la tecnología o de qué manera se puede entrelazar con la tecnología. Entonces poner a disposición del vecino toda esta información, todo este recorrido en la palma de la mano, es como que siento que suma muchísimo y que es un pie, digamos, una base para un montón de cosas más. De una. Cosa es que cuando hicimos la presentación del proyecto, estaba la familia de Salzano, sí. Que la verdad que bueno, fue muy emotivo, pero su hijo León, una de las cosas que me decía era que estaba contento, claro, que me acerqué en algún momento, contento con la propuesta, pero lo que él me resaltó es mis hijas, o sea, las nietas, claro, de Ariel Salzano, van a retomar su lectura gracias a propuestas como estas. Claro, totalmente. Porque él lo que evidenciaba, y es algo que forma parte de la realidad, es que yo no diría que no se lee más, sino que se han transformado los modos de la lectura. Totalmente. Entonces, dentro de los desafíos que teníamos era cómo promover la lectura, niños, niñas y jóvenes, adolescentes, que probablemente si uno no genera este tipo de estrategias, muchos de estos libros, muchos de estos poemas queden relegados, ¿no? Queden relegados en las bibliotecas, queden personales o públicas. El libro sigue teniendo un valor, pero creo que lo que busca esto es tratar de llevar el libro a una lengua nueva, muy innovadora como es la que estamos viviendo, y mantener vivo un legado de la ciudad también. Hay mucha infografía muy hermosa con respecto a todo este proyecto. Lo loco de la propuesta, lo que se logra, es que esa persona que va, diríamos, en modo zombie, caminando por la ciudad, que la propia tecnología te anima a detenerte y a mirar la ciudad. ¿Por qué? Porque uno va haciendo el recorrido, por ejemplo, de Salzano, y en algún momento te pide que te detengas frente a la iglesia de los capuchinos, ¿no? Te detengas, la mires y escuches un poema de Salzano donde nombra a la iglesia de los capuchinos. Pero es el ejercicio de, ¿no? levantar la mirada y ver lugares de la ciudad que a lo mejor pasaste 100 veces y no lo viste. Entonces, es el propio recurso tecnológico el que nos invita a detenernos y a mirar la ciudad y sectores arquitectónicos que quizás pasamos 100 veces y no los vimos realmente. O no conocíamos su historia, o no lo habíamos ligado aparte de una vida artística de nuestra ciudad. Sí, totalmente. Es una generación que desconoce todo eso. Y nosotros buscamos potenciar y desarrollar un poco más eso, o sea, jugar. Bien. Porque hay algo que está bueno de la tecnología y de la cultura que también permite un juego que se lo propusimos a la gente que lo utilice, que es invitarte a un bar histórico y no solo pasar por ahí, sino que te da la opción. Siempre es opcional, podés retirarte, podés seguir, podés no entrar, pero te dice, podés ir al bar Sorocabana, que era el clásico bar que le encantaba a Salzano en Plaza San Martín, y te invita a entrar al bar. Y además dice, podés pedir los preferidos de Salzano, o sea, un licuado de bananas o un café con leche, si lo hace otra cosa, quiere otra cosa, pero te dice cuáles son los preferidos, se conoce cuáles eran los preferidos del poeta. Del mismo poeta. Te cuenta cómo llamaba la relación que tenía con los mozos y te invita a sentarte y escuchar poesía en ese contexto, ¿no? O después, cuando entras al Cine Club, hay una instalación que hizo una artista de Córdoba, con películas que eran las preferidas de Salzano, donde uno las puede mirar rápidamente en una instalación artística y descubrir
¿no? Cuáles eran las preferidas de Salzano. Sí, en cada lugar te va proponiendo un juego. Y esto que yo les contaba antes, nosotros teníamos una preocupación: ¿cómo no perder a nuestro caminante entre un lugar y otro? En el medio. ¿Qué hacíamos? Porque aparte con el celu, ¿cómo hacemos para no perderlo? ¿No? Diría que uno de los desafíos de la época también es la de la captura de la atención de los distintos públicos. En el arte también es un desafío. Entonces, para el paso de un lugar a otro, invitamos a quienes hacen el recorrido a escuchar música que está entre los preferidos de los poetas que nosotros seleccionamos. Pero no es cualquier tema, sino son temas que hemos pensado para ese recorrido. Totalmente. Y nos dimos cuenta en la experiencia de quienes lo hicieron que es uno de los momentos más especiales, que es no solo caminar hacia la ciudad, sino caminar escuchando una música ligada a la propuesta, y entonces en cada pasaje entre parada y parada es una propuesta, música diferente. Muy bueno. Va al Cine Club, como le decía, va a la Iglesia de los Capuchinos, va hasta el Palacio Ferreira, se explana el Palacio Ferreira, entra a los parques del Palacio Ferreira, porque desde los patios del Palacio Ferreira se ve la casa donde vivió muchísimo tiempo, o sea, la mayor parte de su vida, Salzano, que es un edificio moderno ahora, pero que conservó su fachada, ¿no? Hay algo ahí que forma parte del diálogo de la propia propuesta. Está el edificio moderno, pero está también la vieja fachada de la casa donde vivió, donde escribió gran parte de su poesía. Y acá cuento esto porque después de parada en el Palacio Ferreira, lo que pasa es que el chatbot te invita a utilizar distintos medios públicos que ofrece la municipalidad. Te invita a seguir el recorrido no caminando, sino en bici. Entonces te lleva a los puestos de Bici Córdoba, que son también grandes aliados de este proyecto cultural, y te propone que saques una de las bicis de la Muni y sigas haciendo el recorrido ya no caminando, sino en las bicis. Pero también después te propone, es bien extenso, vos podés empezarlo en distintos lugares. El chatbot te permite eso, ¿no? Preguntar, claro, vos podés arrancarlo en diferentes lugares. Y el chatbot te pregunta dónde estás, te localiza y ahí te hace empezar de donde vos estás, ¿no? Si estás en el Parque Sarmiento, lo empezás ahí. Y terminás de dar todo el recorrido igual. No importa dónde arranques, te lleva a toda la vuelta. Claro, es circular el recorrido. Entonces vos lo podés empezar en distintos lugares y lo podés hacer en parte. Es largo, podés hacer un día una hora, otro día otra hora y así. Claro. Los mapas interactivos están en los centros de información turística, también están en los puestos de Bici Córdoba de la ciudad, y también están en el Parque Elisa, que ahí voy a contar un poco del proyecto del Parque Elisa, y diría que hay una difusión también virtual del proyecto, o sea que le está llegando a los vecinos y vecinas de Córdoba de forma virtual para que ellos lo hagan en cualquier momento. Y a futuro se piensa ¿qué más? ¿Qué hay para agregar? ¿Qué hay para agregar? Yo te decía que para mí esto es una especie de laboratorio tecnológico cultural, porque hemos probado casi todas las herramientas que un chatbot te puede dar. En ese sentido lo hemos vuelto un poco locos, así inteligentes. Dijimos, queremos que haya fotografías de la familia, del archivo familiar. Queremos que nos lleguemos con Google Maps a cada uno hasta el punto exacto donde queda la siguiente parada. Además queremos que vayan escuchando música, y además queremos que no solamente les lleguen los poemas por texto, sino que lleguen video. Y queremos que sea una especie de elige tu propia aventura. Hay algo de elegir tu propia aventura como dinámica del chatbot, donde vos podés elegir distintos caminos, distintas opciones dentro de ese camino de qué hacer. Hay algo interactivo que el chatbot va dialogando con vos. Entonces es una especie de laboratorio, y yo creo que las posibilidades son muchas. Bueno, Juan, nada, agradecerte por tu tiempo. Como en modo resumen, es buenísimo el proyecto que se creó. Se nota que está pensado por todos lados, diferentes secretarías involucradas, que eso es fantástico, y para el vecino, para el turista sobre todo, es algo súper enriquecedor, y para nosotros mismos, para los jóvenes de hoy en día que estamos en la vorágine del día a día y por ahí desconocemos quién es Salzano, y es parte de nuestra
historia, es algo súper enriquecedor y es algo que transforma. Así que bueno, te agradecemos y bueno, eso. Sí, no, yo agradecido a ustedes, además que permiten este espacio para contar un poco lo que fue. Sí, todo el detrás. Laburó muchísima gente, laburó mucha gente inteligente, también se articuló con el sector privado, con productora, con artistas, con técnicos, con ilustradores, con guionistas. La verdad que eso también está bueno contarlo porque es solo un pequeño producto cultural, pero que generó mucho trabajo. Totalmente. Por detrás, muchas horas de trabajo, muchas horas de creatividad y de pensar cada detalle tecnológico, cada detalle del lenguaje. Sí. Hubo como mucho laburo para que saliera un producto de mucha calidad. Eso también, ¿no? Es importante que el Estado, en un momento que estaba muy cuestionado, logre que los productos que genera sean de mucha calidad, porque así lo merece la sociedad. Y ahí está bueno, y que me digas que está bueno para los jóvenes, nada, es la gloria, digamos, que es el objetivo. Vamos a ver qué evolución tenemos. Y después también, el chatbot, eso me explicaba los equipos acá, sí. Alberto de Ciudad Inteligente y el resto de los equipos, que el chatbot, bueno, nada, como una tecnología inteligente, también se va alimentando del uso. Totalmente. De los usuarios, que eso también es importante marcarlo. No es que es un producto cultural estático, la tecnología nos ha llevado a que se vaya enriqueciendo y alimentando el producto en base al tipo de uso que hacen los vecinos y las vecinas y los turistas. Frente a los errores que puede provocar el chatbot o frente a las dificultades que vemos en, no sé, una variante u otra sobre qué camino elige el que hace el recorrido. Y está muy bueno que hay algo de lo asociativo que hay en la tecnología, que me parece que eso también es muy interesante que pase en este contexto, que este es un producto que, si bien es una audioguía que lo hace con el celular de forma individual, hubo un gran equipo detrás y después hay un gran equipo que termina conformando a la gente que en su uso termina de componer, ¿no?, el producto cultural. Totalmente. Lo termina de componer, lo termina en su uso, en sus propuestas, en sus comentarios que realizan, en su interacción que hace. Imagínate, en un momento el chatbot te invita a escribir, o sea que bueno, ya claro. Eso es un montón. Pero que se termine de perfeccionar los productos tecnológicos del Estado con el uso de la gente, diría ahí está como el círculo virtuoso que estamos buscando. Totalmente, está bueno. ¿No? Es un proyecto súper enriquecedor y bueno, esperamos la versión 2.0, que se vengan nuevas rutas. Que se vengan nuevas rutas. Bueno, gracias Juan. No, gracias a vos.